Mundo entre 1920 y 1910. En 1922 Mussolini impone el fascismo en Italia y Lenin organiza la URSS. ¿Cómo estuvo esto? Vamos a ver. Tendencias totalitarias y fascistas se manifestaron en países como Alemania, Italia, Rusia, España y Yugoslavia. La tendencia totalitaria en naciones europeas después de la Primera Guerra Mundial se vivía en distintos contextos como otros de las consecuencias de los desajustes económicos y geográficos suscitados, con características muy particulares. La Unión Soviética, o URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, emprende un modelo de corte comunista pionero en la historia, que fue encabezado por José Stalin. El modelo, que incluía planes de industrialización quinquenal, se extendió a Europa del Este, debido a que después de la muerte de Lenin en 1924 se desató una lucha por el poder político entre José Stalin y León Trotsky. Este último encabezó al ejército bolchevique, el llamado Ejército Rojo, pero Stalin fue quien ganó. Entre las acciones que realizó después de su triunfo está la colectivización de la producción agraria. Tanto en países socialistas como en las democracias occidentales se incrementa el control de la producción en manos del Estado. Los movimientos socialistas en Europa generaron gobiernos de izquierda. Aún en naciones capitalistas, en Inglaterra gobernó el Partido Laborista y en Francia los gobiernos de coalición. El triunfo de los aliados ejerció un dominio geográfico en Europa y en los grandes mares. Aún así, tanto las potencias vencedoras como los países perdedores enfrentaron la ruina agrícola, la escasez de materias primas, las pérdidas de sus mercados tradicionales y graves deudas. 8. Stalin asume el poder en la URSS. Fascismo. Benito Mussolini gobernó Italia de 1922 a 1943. Fundó la primera agrupación política fascista y más tarde se alió con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En general se consideró que la ideología de todo sistema dictatorial o totalitario que utiliza el militarismo, entre otros medios coercitivos, para mantenerse en el poder es fascista. En particular, así fue como se le llamó al régimen de Mussolini, encabezó en Italia y que tuvo lugar antes de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo era extremadamente imperialista, por lo que se fundamentaba en un fuerte nacionalismo militar y corporativista. Nazismo. La situación interna de Alemania después de la Primera Guerra Mundial era la de un país derrotado y excesivamente castigado por los aliados y el Tratado de Versalles, el cual ejerce represalias que lesionan intereses sociales y nacionales legítimos de Alemania. En este ambiente prolifera una ideología extrema de Adolfo Hitler, la cual supo manipular en las filas del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi. El nazismo se fue extendiendo debido a que canalizaba demandas laborales y aspiraciones nacionalistas de un pueblo desesperado por la opresión internacional. A pesar de su discurso, estaba en el exterminio racial, la supuesta superioridad de la raza aria y en un nacionalismo imperialista beligerante. Hitler cobró gran popularidad como canciller alemán, desconoce el Tratado de Versalles y su política tributaria, fortaleciendo la economía alemana y desarrolla la industria militar más exitosa de la Europa entre guerras. También refrendó con enorme fuerza la soberanía alemana e inicia una fase de expansión geográfica en territorios centroeuropeos. La pobreza en el mundo. La destrucción de ciudades y los daños contra la población civil durante los 4 años de guerra significaron el mayor costo de la Primera Guerra Mundial. El sentimiento nacionalista y la inconformidad de las masas trabajadoras persistió durante y después de un conflicto armado. El desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos se prolongaron entre las siguientes décadas. En general son las grandes diferencias económicas y los graves contrastes sociales. Un factor generador de la pobreza en el mundo, los desajustes económicos y financieros del capitalismo han sido causa de que la pobreza se incremente ante la pérdida del empleo, escasez de bienes, pero los grandes conflictos internacionales, como las guerras mundiales,
también ha sumido en onerosas carencias económicas y sociales a sectores populares en toda la orbe. En 1929 sucede un acontecimiento sin precedentes en Estados Unidos, cual demuestra el fracaso del sistema capitalista, en contraparte, el triunfo del sistema socialista. 1929, la Gran Depresión, crisis económica mundial. Estados Unidos, el país líder capitalista por excelencia, el 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York cae, de forma estrepitosa y repentina, en un hecho sin precedentes, que no parecía tener explicación. Ese acontecimiento ocurrió un jueves, por lo que se le conoce como el Jueves Negro, y marcó el inicio de la crisis de 1929, un periodo de ruina económica que durante las siguientes décadas hundió al imperialismo estadounidense. Tiempo después, el presidente de ese país, Franklin Delano Roosevelt, estableció la política del New Deal, o Nuevo Trato, con la cual la economía estadounidense comenzó a recuperarse. Esta política estaba basada en la teoría de John Maynard Keynes, o keynesianismo, lo cual consistía en un estado de bienestar social, romper de tajo con la política de la mano invisible del capitalismo smithiano o de Adam Smith y empezar a permitir que el Estado norteamericano interviniera en la administración de la riqueza, lo cual permite que Estados Unidos comience a recuperarse. Esta política estaba basada en aumentar el poder de compra de los consumidores, incluso a costa de producir un déficit en el presupuesto estatal. Avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad. A partir de la década de 1920, las condiciones de trabajo de los científicos mejoraron notablemente, puesto que los gobiernos y las empresas de los países más desarrollados y con un mayor poder y riqueza pusieron a su servicio centros dotados con los más avanzados y modernos equipos. Científicos de los países menos desarrollados emigraron principalmente a Estados Unidos e Inglaterra, donde pudieron desarrollar sus investigaciones, gracias a que encontraron las condiciones económicas que no tenían. En estos centros, los investigadores tuvieron que aprender a trabajar en equipo para asegurar los resultados que esperaban sus patrocinadores. A esta migración de investigadores se le conoció como la fuga de cerebros, entre ellos Albert Einstein. Los avances científicos que se generaron pronto encontraban aplicaciones prácticas y estas a su vez definían la búsqueda de nuevos conocimientos. En el ámbito médico se logró el control de diversas enfermedades por medio de vacunas y antibióticos. En 1928 el investigador Alejandro Fleming descubre la penicilina, que permitió la cura de enfermedades infecciosas que antes cobraban miles de vidas. Sin embargo, su uso no se generalizó sino hasta la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito de la química se descubrieron nuevos materiales sintéticos derivados del petróleo como el nylon y la silicona. 1933. Hitler asume el poder como canciller de Alemania. 1936. Benito Mussolini y Adolfo Hitler forman una alianza llamada Eje Berlín-Roma, al cual posteriormente se le uniría. Por eso se conoce al bloque como el Eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Cuál sería el causante? El inicio de la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945 se suscita lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. En 1947 India se independiza de Inglaterra. En 1948 termina el mandato de Inglaterra en Palestina. En 1949 se conforma la Organización del Tratado Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN. En 1950 a 1953 se da la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, quedando dividido hasta la fecha Corea del Sur en un país capitalista y Corea del Norte en un país comunista. 1955 se firmó el Pacto de Varsovia.
1856 inicia la Revolución Cubana con Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Cabe destacar que Ernesto Che Guevara no es cubano, es argentino, pero simpatizó con las ideas de Castro. 1961 se construye el muro de Berlín, debido a que una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania queda dividido en dos bloques. 1969 se lanza el primer satélite espacial. Pero ¿cómo estuvo todo esto? Porque tuvo un proceso, un desarrollo. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial más a fondo. Las tres principales causas de la Segunda Guerra Mundial fueron los regímenes totalitarios, sistemas políticos que beneficiaban al militarismo y nacionalismo beligerante, principalmente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Italia y España. Sobre todo en Alemania, nación que dirigía Adolfo Hitler con el nacionalsocialismo. El Tratado de Versalles deja resentida a Alemania por las sanciones que le impuso, la crisis económica de 1929. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en varios frentes: occidental, Alemania contra Francia; llanura rusa, Alemania contra la URSS; Mediterráneo, norte de África y Océano Atlántico, Inglaterra y Estados Unidos contra Alemania e Italia; y Océano Pacífico, Estados Unidos contra Japón. Los bloques principales durante el conflicto fueron los aliados, países occidentales, Inglaterra, Francia y Estados Unidos; las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, al cual se le conoció como el eje Berlín-Roma-Tokio; y la URSS, Europa del Este, Rusia y países soviéticos. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En 1935 la Alemania nazi pactó una alianza con Italia fascista, el eje. Ambos países proporcionaron recursos militares para apoyar el golpe militar falangista que Francisco Franco dirigió contra la República Española en 1936, el cual triunfó en 1939. La invasión de tropas alemanas sobre Austria y Checoslovaquia inquietó a los aliados, pero no se atrevieron a detener a Hitler. A mediados de 1939 Hitler y Stalin firmaron el pacto Molotov y Ribbentrop, una especie de neutralidad entre Alemania y la URSS que significó otro revés contra Inglaterra y Francia. Inicio de la guerra. En septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, lo que desata la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre de 1939 Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, que ya contaba con el apoyo incondicional de Japón e Italia. Invasión a Francia. En mayo de 1940 las tropas nazis invaden París, ocuparon el norte de esta ciudad y obligaron a Francia a firmar un armisticio. Francia estableció un gobierno provisional al sur en Vichy. La Fuerza Aérea Alemana intenta derrotar a Inglaterra, pero los ingleses responden con otros bombardeos a ciudades alemanas, por lo que Hitler pospuso su ofensiva. En junio de 1941 Hitler ordenó un ataque sorpresivo sobre la URSS, rompiendo el pacto que había firmado con José Stalin. Por otra parte, Inglaterra y Estados Unidos formalizaron su alianza político-militar a mediados de 1941, cuando Winston Churchill, primer ministro inglés, y Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano, firmaron la Carta del Atlántico con el propósito de defender la libertad y los ideales del capitalismo. Pero el 7 de diciembre del mismo año, Japón bombardeó la base militar estadounidense de Pearl Harbor sin breve declaración de guerra. En consecuencia, el presidente Roosevelt de Estados Unidos declara la guerra contra las potencias del eje Berlín, Roma, Tokio, Alemania, Italia y Japón, y se incorporó al conflicto como aliado de Inglaterra y Francia. En junio de 1944 los aliados tomaron Roma mientras Rusia avanzaba sobre Rumania, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Las potencias del eje empezaron a perder la guerra. El desembarco de tropas anglo-estadounidenses en Normandía permitió liberar a los Países Bajos y posteriormente a Francia. A inicios de 1945 las tropas soviéticas iniciaron el asalto sobre Berlín y simultáneamente Eisenhower, el general estadounidense, dirigió al ejército anglo-estadounidense en el occidente de Alemania, donde en las afueras se realizó la conferencia de Potsdam, en la cual Stalin, Harry Truman y Clement Attlee, representante de la URSS, Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente, estipularon acuerdos para la ocupación de Alemania. La bomba atómica. Finalmente Estados Unidos e Inglaterra pactaron el uso de la bomba atómica para vencer a Japón. El 6 de agosto de 1945 fue bombardeada Hiroshima